Al igual que hicimos con la Premier League, hoy le vamos a preguntar a Carlos Cuéllar por los 11 rivales más complicados, de más nivel, que tuvo en su paso por la Liga. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. ¿Qué tal, señor Carlos Cuéllar? Muy buenas. Hoy vamos a hablar de futbolistas de muchísimo talento, porque si en la Premier salieron cracks, en tu época en la Liga Española entre 2003 y 2007... Mucho. Yo creo que me ha costado más hacer el 11 de la Liga que el de la Premier por la calidad. Me he dejado jugadores que decía, es que no sé, vamos, delanteros que los podía haber puesto casi de laterales porque me quedé. Sí. No sabía dónde, de hecho, meterlo. Ha habido un momento donde me has querido meter a delanteros de carrilero. No meter a ningún centrocampista defensivo. Oye, para hacer este 11, la verdad que he sacado mi vena de entrenador buscando diferentes posicionamientos en el campo, porque era muy difícil meter a todos los que se me venían en la cabeza y me he dejado grandes jugadores fuera. Por el camino. Vamos a verlo ya, porque de verdad es que sale un 11 top. Y comenzamos en portería con Víctor Valdés. Estabas a lo mejor con la duda Casillas, Valdés, te has quedado con el del Fútbol Club Barcelona. Sí, ¿sabes por qué? Porque orientándolo más al fútbol moderno de hoy en día, quizá es el referente. Con él yo creo que, como diría Pequé, con Valdés empezó todo, ¿no? Sí. Y fue el primer portero junto quizá con Reina que empezó a jugar con los pies, que tenía mucha calidad, que sacaba el balón jugado y era el primer portero líbero, podríamos decir, del fútbol moderno. Y es lo que me ha hecho decantarme un poco más por él, porque luego bajo palos la verdad es que los dos eran grandísimos. Casillas no hay... Fíjate qué vas a decir. A todos lados. ¿Qué vas a decir de Casillas? Pero quizá ese puntito de más calidad con los pies ha sido lo que ha hecho decantarme por él. Luego, en defensa, dibujamos línea de 4. Sí, clásico. Dibujamos línea de 4 clásico. Empezamos por el lateral derecho con, como decía Andrés Montes, MotoGP Dani Alves en su época en el Sevilla. Sí, vamos a centrarnos en la época del Sevilla. Que es la que tú viviste. Sí, sobre todo porque es quizás ese jugador más desconocido que llega a la Liga, que se empieza a hacer un hueco y cuando más sorprende. Porque en el Barcelona ya llega sentado, ya conocíamos todo a Alves y la posibilidad y el potencial que él tenía todavía por desarrollar, pero en el Sevilla es cuando él se descubre. Y creo que ese era imparable, ese lateral, cuando arrancaba rapidísimo. Y lo bueno que tenía conducción con balón, que no era solo el típico lateral que te iba al espacio, que aparecía de segunda línea sorprendiendo. No, él sabía conducir la pelota y sabía driblar, era un jugador con mucha calidad. Es un verdadero espectáculo. Además, me parece muy curiosa su transformación, porque así como decía Andrés Montes, era MotoGP, luego en el Fútbol Club Barcelona fue más computadora, ¿no? Más como centrocampista. Luego en el centro de defensa también ha habido muchas dudas, había muchos candidatos, pero entre que tú pillaste a Sergio Ramos, sobre todo cuando era lateral derecho más que como central, que sigue en activo, te has decantado por dos cracazos bajitos, más bajitos que tú, pero muy buenos. Sí. Fabián Ayala y Carles Puyol. Sí, me he decantado un poco eso, tirando un poco hacia lo clásico como yo, ¿no? Y dejando a Ramos, que todavía sigue en activo, o Piqué, que podrían estar ahí los dos perfectamente. Me orienta por Ayala porque cuando yo empecé a jugar era uno de los referentes, era uno de los centrales que me fijaba. Hierro, Ayala y Djukic para mí eran... Fíjate que tres. Y Ayala lo bueno que tenía era el potencia, la potencia de salto. Era un canguro. Increíble. Era un canguro. Cuando te tocaba marcarle en los corners, le podías tener abrazado, le podías hacer... Además, tú le sacas una cabeza. Ayala. Pero él tiene ese timing en el salto que lo hace muy bien. Y cuando tú saltabas, él ya estaba un metro por encima tuyo y lo bueno que tenía es que sabía mantenerse en el aire, que yo no sé cómo lo conseguía. Desafiaba alguna ley física. Era un canguro, saltaba y una vez que estaba en el aire era imparable. Entonces, ese si lo juntaba junto con la contundencia que tenía, muy argentino, y que luego sabía sacar la pelota. Y ese Valencia era un auténtico equipazo. A su lado has puesto a Puyol, que es otro con unos fundamentos defensivos y además con una garra, con un liderazgo, con una determinación, con una personalidad, uno de esos centrales
que te intimidan también. Sí, además, y no por ser fuertes o duros, sino porque es que la te comen. presencia. Claro. La presencia. Y sobre todo lo he puesto también como ejemplo en cuanto a cómo debe comportarse un capitán. Eso es top 1. Y cómo, incluso sin tener grandes cualidades, porque él técnicamente era un jugador normal. Y eso que empieza de lateral, muchas veces. Yo me acuerdo marcando un día a Luis Figo en uno de esos primeros Madrid-Barça, creo, no sé, a lo mejor el del cochinillo, con Carles Puyol de lateral izquierdo, marcando a Luis Figo. Pues, y lo he cogido también un poco como ejemplo, es uno de los mejores de la historia, está claro, pero como referente a los chavales, en que en cuanto, si tú trabajas, si tú le pones punto honor y das el 100% desde el primer momento, puedes llegar sin ser el jugador con más calidad del mundo. Y yo creo que estos valores los representa perfectamente Puyol. Totalmente. En el lateral derecho teníamos a un brasileño, a un MotoGP. En el lateral izquierdo es un Fórmula 1, ya directamente, Roberto Carlos. Fórmula 1 con la bola esa de los... ¿Y tú le pillaste ya? No tanto. Pero era increíble, la verdad es que cuando jugabas contra él, esa potencia, esa presencia y sobre todo en las faltas o cuando se quedaba el balón muerto. ¿Tú te tapabas en las faltas del área? Con Roberto Carlos. Yo era de los que hacía así. No, con Roberto Carlos era increíble porque además era impredecible. Llegaba el balón y no sabía si te iba a centrar, si le iba a pegar, porque tenía una potencia de parado que muy pocos jugadores la tienen. Eran capaces de sacar un disparo sin ningún tipo de inercia o de coger carrilla, sino de parado, soltaba la pierna y bueno, ya sabemos los goles que ha marcado. Yo creo que a nivel de historia, junto con Marcelo ahora hay algún otro que seguramente... Si te tuvieses que quedar con uno, porque yo tengo siempre este debate y me quedo más con Roberto Carlos, a lo mejor porque le he vivido más en la infancia, adolescencia, de esto que mitificas más a los futbolistas, pero yo creo que era un puntito extra. Yo creo que tiene más gol y quizá... Marcelo tiene más clase. Sí, es más elegante, es más driblador, podemos decir, es capaz de salir de 3-4 jugadores y cuando lo vemos en la parte de atrás, él no sabe lo que es el riesgo, él tiene 3 que le están presionando, se gira, sale, tira caño. Quizás Roberto Carlos en ese sentido te da un poco más de seguridad y más de estabilidad defensiva, aunque tampoco era un gran pero quizás tenía más presencia a la hora de defender. Luego en el centro del campo, como vamos a necesitar precisamente defensa, teníamos muchas opciones para el mediocentro, podemos haber hablado de Mauro Silva, podemos haber hablado de, bueno, es que mismamente de David Albelda o de Rubén Baraja, pero te has quedado con un jugador que en ese momento estaba en el Villarreal, bueno, luego seguía en el Villarreal, que llamó mucho la atención en 2008, pero que tú ya veías entre 2003 y 2007 que Marcos Sena... Y que lo sufrimos mucho porque igual, además de la calidad, el desplazamiento, el largo que tenía, que era increíble, se la ponía, él tenía un guante, se la ponía a cualquier jugador en el pie, las faltas. Chutaba. Ese golpeo seco. Era increíble, pero es que podía pegarle desde cualquier lado igual. Y cada vez que había una falta, 90% eran gol. Entonces era un jugador muy temible y la calidad que tenía era muy elegante sacando el balón. Es un jugador que a lo mejor si no llega a estar en la Eurocopa 2008 se nos hubiese perdido por el camino, pero tuvo la suerte de ser ya querido por toda España para siempre, el bueno de Marcos Sena. Luego, como interiores, vamos a llamarlo así, como mediapuntas, claro, te has cogido a la elegancia personificada, porque estamos en la era de Messi y Cristiano Ronaldo, que son espectaculares, pero a lo mejor estéticamente les puede faltar un puntito de dulzura, de elegancia, de eso que como tenían... la suavidad, ¿no? De bailar, balón, que ellos son más que te parece que dan un balón besándolo, ¿no? Exactamente, eso es lo que tenían Zidane y Ronaldinho, te mataban lentamente, ¿no? Como dice la canción. Muy lentamente, además Zidane creo que ha sido el único jugador, o de los muy pocos que he visto, que era capaz de regatearte con el control. Era increíble. Incluso por detrás de las piernas. Sí, pero balón largo tú ibas que parecía, y con el control ya te sobrepasaba, decías, pero ¿cómo lo has hecho? Y sobre todo esa elegancia al conducir el balón, al pasar, incluso para definir, casi no se le veía pegar al balón, era como toquecitos con el interior, acompañaba, que parecía que llegaba el portero y nunca llegaba. Y luego Ronaldinho, vamos a decir, de Ronaldinho, era magia. Era felicidad, ¿no? Magia pura. Y se veía, si te das cuenta lo que hemos hablado quizá en otros días, cuando él era feliz y tenía los 5 sentidos en el campo, se le veía y cómo disfrutaba y hacía cosas increíbles, sombreros, caños, 3 jugadores encima. Recuerdo una asistencia con la espalda, creo que al Villarreal. Sí. Era magia pura y quizá a Messi el tenerle en esos periodos que él justo estaba
saliendo, y tener esa magia y esa creatividad cerca le ayudaría, seguro. Se querían mucho, o sea, Sí. muy amigos, y está esa foto histórica de la celebración del primer gol de Messi, abrazado a Ronaldinho como si fuese su hermano mayor o su padre directamente. Tú que los has visto desde el campo, ¿te llegabas a, como decir, omnubilar por lo que hacían? O sea, claro, los futbolistas ahí estáis tensionados, compitiendo más los defensas, pero decís, hostia. Cuando no te lo hacen a ti, lo hacen. Además, yo creo que fue, no sé si recuerdo más, Ronaldinho contra nosotros en el Nou Camp. Es una de las primeras jugadas que hace, y creo que por desgracia se lo hace a mi amigo Josécho, que le dan un balón y la típica que hacía así con el exterior y se la pasa por encima y dolor. Y creo recordar que se la hizo, por desgracia, a mi Osasuna y a Josécho. Y eran cosas que no se habían visto nunca, que eran impredecibles. Y Ronaldinho creatividad pura. Creatividad pura era eso, no sabías por dónde te iba a salir, si por arriba, por abajo, por derecha, izquierda, te podía hacer de todo. De hecho, yo creo que ha sido de los pocos jugadores que ha levantado al Bernabéu. Sí. Que se dice, o sea, pronto, ese 0-3 fue que a Sergio Ramos le trajo por ahí el camino a Mercura. La verdad que a todos, pero sí, es que era... Yo creo que era imparable, de los jugadores que dices, pues bueno, voy a ir porque tengo que ir, pero sé que me la va a liar, algo me va a hacer. Básicamente. Luego en la delantera, es que teníamos opciones. Ha costado una barbaridad. Mucho. Una barbaridad. Pero vamos a empezar en el extremo izquierdo, que fue su posición de inicio en el Real Madrid de Capello en esa temporada, con Raúl González Blanco. Para mí, uno de los jugadores más inteligentes de la liga, y más inteligentes a los que me he enfrentado, porque él quizás sabía muy bien sus limitaciones, sabía muy bien moverse, cómo aparecer en ese momento exacto de decías, va el balón ahí. Arrancaba siempre antes que todos. Y estaba ahí. Era increíble. Tú veías un balón que parecía que no iba a ningún lado, y cuando ya casi arrancabas para salir, veías que él estaba ahí solo y que le caía a él. Yo creo que ha sido uno de los goleadores más importantes de la historia, y sobre todo él sabía estar, que es muy difícil. El delantero muchas veces tiene gol, pero se pierden muchos por no estar, y él siempre estaba. Donde iba el balón, él estaba siempre. Es que esto que se dice a veces de algunos delanteros, es que solo la empuja. Si solo fuese empujarla, estaría yo, que empujarla sé. El tema es estar en ese momento. Eso lo tienen muy pocos futbolistas. Y saber dónde va el balón, y sobre todo segunda jugada, porque él veía muy bien, por ejemplo, centros que a lo mejor uno de su equipo no la iba a coger, pero él ya intuía dónde podía ir esa segunda jugada del defensa, dónde iba a despejar el balón, y estaba, y se movía. Y luego lo que tenía muy bueno eran los desmarques. Claro. Muy difícil marcarle. Había jugadas que tú le estabas tocando, que sabía que le tenías agarrado, de repente te despistabas un momento, un balón entre líneas, y dices, ¿pero dónde va ese balón? Para el portero, y cuando te girabas estaba ahí. Y eso la cucharita. La cucharita. Eso yo creo que era una de sus principales virtudes. En banda derecha, este sí que era un fijo, y eso que le pillaste en los comienzos, Leo Messi. ¿Cómo es ese primer Leo Messi? Porque recuerdo que tu última temporada en Liga es 2006-2007, ese es el año que gana el Madrid de Capello, pero Leo Messi le marca 3 chirlos en un 3-3 en el Camp Nou al conjunto blanco, y es donde ya empezamos a decir, a ver, ¿de qué carajo estamos hablando con este tío? Sí, yo le cojo en sus comienzos, pero es lo que hablábamos con Ronaldinho. Quizá ese desconocimiento, a pesar de que sabes que era bueno, le hizo todavía ser mejor, porque tú inconscientemente, a pesar de saber quién es, puedes ir un poco más flojo que si ya cuando te venía Ronaldinho. Entonces, claro, juntabas eso y además era extremo derecho, prácticamente puro. Pero cómo entraba. Se metía para adentro, terminaba jugadas en el centro digamos, del área, la portería, aprovechaba muy bien esa llegada de segunda línea, esos espacios que al salir del lateral, el lateral no te sigue nunca al centro, y creas esa superioridad, y eso él ahí marrón, y eso él lo hacía muy bien. Luego más la calidad que tiene de girarse y de pasar, que puede pasar 4 o 5 jugadores, como hemos visto en alguna jugada, lo hacía muy temible. En ese sentido, siempre hay esto que se dice de, joder, es que a Leo Messi no le pegan patadas como le pegaban a Maradona. Se las pegan, pero es que no llegas. Ese es el tema, es lo que te iba a preguntar. No llegas, es que tiene esa fuerza y esos primeros 2 metros, que aunque quiera, bueno, y se ha visto. Y encima si le das, aguanta el tío. Es fuerte, sí, no es el típico que al mínimo contacto se tira, él aguanta bastante, y a mí también me lo han dicho, es que no le dais. Digo, es que voy a dar y no llego. Y aunque le des, muchas veces. Peor casi. Y aunque le des, le tienes que dar muy fuerte porque no se cae. Y la verdad es que eso todavía lo hacía mucho más. Claro. Y si ahora le das, te marca de falta. Menos mal que ahora ya no. Ya no se puede. Pero me refiero, cuando hablamos de dar, no es ir a hacer. Sí, sino la típica falta. A parar la típica porque falta. Si no era gol. Falta táctica, y aún así no podías. Y arriba del todo, hemos hablado del Kun Agüero entre nosotros, hemos hablado de muchos futbolistas, pero Villa podía haber estado ahí evidentemente, pero Torres, Ronaldo Nazario. Es gordito, como decían, ¿no?
Estaba gordo. Eso es lo que, además, los principios, claro, jugar contra Ronaldo, que lo habías visto en aquel Barcelona o en el Inter. Y luego con el mochito aquí en la cabeza. Y tiene la oportunidad de jugar con él. Y todo el mundo decía, está gordito, está gordito. Y yo decía, bueno, pues está gordito, va a ser fácil. Hostia. Si está gordito, tú estás obeso. Hostia, la primera vez cuando arrancó, nada, no he visto un jugador tan potente, rápido, ¿no? Y tan potente en esos primeros metros. Era increíble. Y luego chocabas contra él y de gordito no tenía nada, era roca. Era un bloque de hormigón. De hecho, ¿te acuerdas el famoso gol ante el Compostela, que es el 96-97? La agarra uno por detrás, sale, parece el típico entrenamiento que te agarran por detrás para potencia, se va de otro, le meten tarrascada. No, y pues incluso estos últimos años, que era cuando ya había pasado todas las lesiones de... Sí, o sea, Ronaldo Nazario 1996-97 y luego con el Inter está aquí, Ronaldo Nazario en el Madrid ya está más abajo, pero aún así sigue siendo imparable. Era una bestia y uno de los jugadores más difíciles de marcar, incluso también por lo que representaba, que era Ronaldo, siempre ocupa un lugar especial, porque claro, juegas contra uno de los jugadores que habías visto. Históricos, leyendas. Y se te ablandaba el corazón. Ahí, la verdad es que te has quedado como delantero de la Premier con Wayne Rooney, que también tenía que estar gordito, y ahora con Ronaldo Nazario para... Esto es... Sí, los gorditos más rápidos de la historia me han tocado a mí. Más difíciles de defender. Pues este es el 11 que nos queda, una absoluta barbaridad. Complicados de detener, complicados de parar y con muchísimas opciones que si vosotros queréis dejarnos aquí debajo en la cajita de comentarios, nosotros encantados de leerlas. Muchísimas gracias, Carlos, por contarnos tu vivencia y tu época en Club Atlético Osasuna, que precisamente era un equipo que se lo ponía complicadísimo a todos estos rivales, sobre todo en el Sadar. No era fácil, ni siquiera para Ronaldo Nazario visitar el Sadar. No, sufrían bastante. De hecho, aquí os dejamos el vídeo que hemos grabado con Carlos de Club Atlético Osasuna y como siempre decimos, muchísimas gracias por estar ahí, por seguir esta serie de Central a Entrenador. Y si queréis seguir viendo los vídeos que todavía nos quedan, no os olvidéis de activar la campanita y de suscribiros, porque la campanita y la suscripción es lo que os va a recordar que aquí en Diario de un Periodista Deportivo, el fútbol junto a Carlos Cuellar nunca se acaba.